Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre, que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los Romanos. Y desde la semana que ya comenzamos, pues tenemos este tema muy interesante que es valorando nuestra oportunidad. Y vamos ahora a recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso número 14. Leemos de esta manera: ¿qué, pues, diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que con este texto en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración, para entender las cosas que vamos a estudiar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana nos inclinamos ante su presencia, agradecidos por el descanso, por la luz del día y agradecidos también porque nos permite que podamos escudriñar su palabra a través de este medio. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, su buen espíritu nos pueda guiar y juntos podamos aprender su voluntad en esta mañana. Pedimos todo esto y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar, así que vamos a ver cuál es el apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título un ejemplo antiguo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué debemos aprender del mensaje del Señor a Rebeca sobre el futuro de sus gemelos aún por nacer? Entonces vamos a ver que Dios le revela a Rebeca cuál es el futuro. Pero ¿qué nosotros debemos de aprender acerca de estas cosas? Porque es algo interesante que le digan imagínate que de repente te expliquen qué es lo que va a pasar con tus hijos. ¿Cuál es la lección que nosotros debemos aprender en relación a eso? Vamos a dejar que la Biblia nos explique. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 9. Y ahí vamos a leer los versos 10 al verso 12. Y dice así: y no solo esto, sino que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, nuestro padre Isaac. Sin embargo, antes de haber nacido y antes de haber obrado ni bien ni mal, para que se mantuviera el propósito de Dios por la libre elección del que llama y no por las obras, se le dijo que el mayor serviría al menor. Aquí tenemos una cosa muy interesante. Cuando nosotros leemos estos textos, ¿no? Dice que aunque no habían nacido todavía sus hijos, ni habían decidido si iban a ser bien o mal, muy bien, se les dio la libre elección, muy bien. Así que cada uno de ellos se les dijo que lo que pasaría, que el mayor serviría al menor. Hay lecciones importantes que aprender aquí, pero vamos a ir más allá y vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Así que quiero que me acompañes para que vayamos juntos allá en el libro de Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Y ahí vamos a leer los versos 22 y verso 23. Y leemos allí de esta manera: y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Eterno. Y el Eterno respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La Biblia revela lo que estaba pasando con ellos. Aún no habían hecho nada. Esto no habían tenido que actuar. Pero ya desde allí, desde que fueron concebidos, había una lucha constante. ¿Y qué debemos aprender de esto? Bueno, vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable un poquito más sobre este asunto y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Patriarcas y Profetas en la página 207, el cual nos dice así: no hubo una elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación.
Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Muy bien, el hecho de que hubiera dos naciones que combatieran y el hecho de que el mayor sirviera al menor no significa que estaba perdido o salvado. Nada de eso. Cada uno elige si quiere salvarse o no quiere salvarse por sus acciones. Pero de pequeñitos fue dicho qué es lo que estaba pasando con ellos, pero no estaba hablando acerca de la salvación, sino acerca de la situación que ellos vivirían en el futuro. Pero todavía hay más, así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegiría a cada alma para la vida eterna. La obediencia a sus mandamientos, mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Muy bien, esto es, si cada uno de nosotros procedemos de acuerdo a la voluntad de Dios y alcanzamos la norma que Dios quiere, eso es la obediencia a la ley de Dios, entonces no habrá problema. Pero nosotros podemos proceder de un modo que no podemos alcanzar esa norma. Y al no alcanzar la norma, vamos a terminar en una situación donde nosotros no alcanzaremos la vida eterna. ¿Nos damos cuenta? Pero no hay error en lo que Dios dictamina, sino que nosotros decidimos hacer lo que no conviene. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. Con respecto a la primogenitura, ¿cuál era el deseo de Esaú, el primogénito, y de Jacob, el segundo hijo? Esto es la primogenitura en los tiempos antiguos era algo sagrado, algo que se deseaba, algo que correspondía por derecho. Pero ¿cuál era el deseo de uno y cuál era el deseo del otro? Bueno, vamos a analizar esto en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito aquí en el libro de Génesis, capítulo 25. Génesis, capítulo 25. Y ahí vamos a leer los versos 29 al verso 34. Y leemos de esta manera. Un día, Jacob guisó un potaje, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, rojo. Y Jacob respondió: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: estoy que me muero, ¿para qué me serviría la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo ahora mismo. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La palabra de Dios nos dijo qué deseaba uno y qué deseaba el otro. El otro pensaba: temporalmente me voy a morir si no como, según su propia experiencia. ¿Para qué la quiero?, dijo. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El otro también deseaba la primogenitura. Ambos la deseaban. ¿Para qué? ¿Y cuáles eran los motivos? Este es el asunto que tenemos que entender. Pero todavía hay más. Así que quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Y vamos a tratar de entender allí lo que está escrito allá en Hebreos capítulo 12, el verso 16 y el verso número 17. Dice así: que ninguno sea fornicario ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que después quiso recibir la bendición, pero fue rechazado. Y no pudo cambiar el sentimiento de su padre, aunque lo procuró con lágrimas. La Biblia nos dice entonces que nosotros no debemos de, según el texto, ser ni fornicarios ni profanos como Esaú, que por un poco una comida
vendió su primogenitura y después la quiso, pero no había más. ¿Qué debemos aprender en relación a estas cosas? Vamos a tratar de ver, pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí. Patriarcas y Profetas, página 176, dice así. Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura, pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Entonces él no tenía mucho deseo de esa primogenitura. Él estaba contento de vivir una vida simple, donde no tuviera que tener ninguna obligación, simplemente pasar el tiempo. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Entonces quería vivir un tiempo donde él podía satisfacer los deseos que él tenía temporalmente. Él no quería tener una bendición que fuera a durar por mucho tiempo y vivir una vida según esa bendición. Muy bien, esa es la cuestión de él. Pero vamos a ver ahora qué más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 208, nos dice así. Esaú se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Jacob había escogido la herencia de la fe. Muy bien. Entonces Esaú se fue separando porque él no quería vivir bajo esas normas que ellos tenían en ese entonces, bajo ese pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel. Se fue alejando poco a poco hasta que finalmente se separó del pueblo de Dios. Pero aún hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba. El objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Tener comunión con Dios, como el justo Abraham. Ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia. Ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Entonces el deseo de él era poder estar en la línea que traería el Mesías, poder ofrecer el sacrificio. Él veía las cosas eternas. Entonces había una diferencia entre los dos. Mientras uno quería vivir su vida libre de cualquier obligación, cualquier preocupación, el otro tenía el deseo de ser por quien descendería o por quien vendría el Mesías. Tenía el deseo de ofrecer el sacrificio, y así como su abuelo, él también se parte de ese pueblo que lleva los oráculos sagrados para ese entonces. Muy bien, había una diferencia muy grande, había un deseo diferente en cada uno y era manifestado. Desde que él supo esta parte de la historia sagrada, él tuvo el deseo de seguir estas cosas. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos y su buen espíritu pueda estar en medio de cada uno de los que nos ven, nos escuchan. Queremos pedir que nos acompañe durante el resto del día y que podamos cumplir su voluntad al aprender su palabra. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.